Hoy vamos a hablar del trastorno esquizoide de la personalidad. Este trastorno es una afección en la que la persona muestra muy poco o ningún interés y capacidad para relacionarse con otras personas. Es muy difícil para la persona expresar un rango amplio de emociones. Si sufres un trastorno de la personalidad esquizoide, es posible que te consideres reservado o con cierto rechazo hacia los demás. Puede que no te interese o no seas capaz de hacer amigos o iniciar relaciones románticas. Como no muestras emociones, puede parecer que no te importan los demás o lo que ocurre a tu alrededor. El trastorno de la personalidad esquizoide es menos frecuente que otros trastornos de la personalidad, pero mucho más frecuente que la esquizofrenia. Se desconoce la causa. Algunos síntomas del trastorno de la personalidad esquizoide son similares a los de los trastornos del espectro autista, otros trastornos de la personalidad, especialmente el trastorno de la personalidad por evitación, y los primeros síntomas de la esquizofrenia. La terapia verbal, también llamada psicoterapia, puede ayudar a aquellas personas que son conscientes de que necesitan mejorar sus relaciones con los demás. Sin embargo, es habitual sentirse inseguro ante el cambio. Principalmente se utilizan medicamentos para tratar las afecciones de salud mental que acompañan al trastorno de la personalidad esquizoide, no el trastorno en sí. Los síntomas. Si sufres trastorno de la personalidad esquizoide, es probable que quieras estar solo y hacer actividades en soledad. No te interesan ni disfrutas de las relaciones cercanas. Sientes poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales. Te producen placer muy pocas actividades o ninguna. Te cuesta expresar tus emociones y reaccionar. No tenés sentido del humor o no te interesan los demás. Muchas veces sos frío con las otras personas, te falta la motivación para querer alcanzar metas, no reaccionás ante los elogios o las críticas de los demás. La gente te considera raro o peculiar. El trastorno de la personalidad esquizoide suele comenzar cuando la persona es un adulto joven. Sin embargo, algunos síntomas pueden manifestarse durante la infancia. Estos síntomas pueden afectar el rendimiento escolar, el trabajo, las relaciones sociales y otros ámbitos de la vida. No obstante, puede que a la persona afectada le vaya bien si puede hacer su trabajo prácticamente en solitario. El trastorno de la personalidad esquizoide y esquizofrenia. Aunque los nombres pueden sonar parecidos, el trastorno de la personalidad esquizoide, el trastorno de la personalidad esquizotípico y los trastornos del espectro de la esquizofrenia son distintos tipos de afecciones de la salud mental. No obstante, pueden tener síntomas similares, como por ejemplo, no poder tener relaciones sociales ni mostrar una amplia gama de emociones. A diferencia del trastorno de la personalidad esquizotípico y la esquizofrenia, las personalidades con trastorno de la personalidad esquizoide están en contacto con la realidad. No es probable que tengan paranoias, pensamientos extraños ni alucinaciones. Hablan con coherencia, aunque el tono puede que no sea muy animado. El contenido del discurso de la persona no es extraño ni difícil de seguir. ¿Cuándo debes consultar con un médico? A ver, las personas con trastorno de la personalidad esquizoide normalmente solo buscan tratamiento para los problemas asociados como la depresión.
Si alguien cercano a ti te ha recomendado que busques ayuda para los síntomas comunes al trastorno de la personalidad esquizoide, pide cita con un médico u otro profesional de la salud, sí, o con un profesional de la salud mental. Si sospechas que un ser querido puede padecer un trastorno de la personalidad esquizoide, sugiérele amablemente que busque ayuda. Puedes ofrecerte, ¿no?, a acompañarlo en la primera cita. ¿Cuáles serían las causas? La personalidad es la combinación de pensamientos, emociones y conductas que te hacen único. Es la forma de ver, entender y relacionarte con el mundo exterior. También es cómo te ves a ti mismo. La personalidad se forma durante la infancia. Se forma a través de una combinación de tu entorno y los genes heredados de tus padres. Los niños suelen aprender con el paso del tiempo a entender correctamente las señales sociales y actuar. Se desconocen las causas del trastorno de la personalidad esquizoide, pero una mezcla del entorno y de los genes que has heredado puede influir en el desarrollo del mismo. ¿Factores de riesgo? Los factores que aumentan el riesgo de padecer trastorno de la personalidad esquizoide son tener un padre u otro familiar con trastorno de la personalidad esquizoide, trastorno esquizotípico de la personalidad o esquizofrenia. Tener un padre que se mostraba frío, no te cuidaba adecuadamente y no te daba apoyo emocional. Las complicaciones. Las personas con trastorno de la personalidad esquizoide tienen mayor riesgo de un trastorno esquizotípico de la personalidad o esquizofrenia, otros trastornos de personalidad, depresión mayor y trastornos de ansiedad. Si estás atravesando algo de esto, no dudes en buscar ayuda. Comenzá una psicoterapia ya, querido amigo, y vamos a evitar toda consecuencia. Vas a poder hacer introspección, a entender realmente qué significa estar solo, qué significa estar con vos mismo y cómo la podés pasar bien de verdad estando solo, pero en qué medida también somos seres sociales y necesitamos del otro, y cuán tal vez agradable puede ser aprender a estar con otros, abrirnos al otro sin temores. Te acompaño en esta travesía, te acompaño a que comiences una psicoterapia. Comunícate conmigo, te mando un beso, muchas bendiciones y hasta el próximo video. Chau, chau.